Mi suegra me humilló delante de toda su familia por ser madre soltera, trabajar limpiando casas y no tener una vida digna según sus estándares ridículamente clasistas. La cosa estalló anoche. Mi ex-suegra hizo una cena con toda la familia en su casa en Orlando, como esas que solía hacer en Navidad, pero ahora lo hace cada 2 meses porque según ella la familia se está perdiendo con las costumbres modernas. Me invitó por mensaje de texto la semana pasada, y como mi hijo quería ver a sus abuelos y a sus primos, acepté. Pensé que era algo casual. Pensé que estaba tratando de limar asperezas. Spoiler, no lo estaba. Desde que me separé de su hijo hace 2 años, esa mujer cambió de un día para otro conmigo. Antes me abrazaba, me llamaba mi niña, me mandaba textos los domingos preguntando si necesitaba algo para el niño. Después del divorcio, desapareció. Silencio total. Y cuando yo le escribía para que viera al nieto, tardaba días en responder. Empezó a tratarme como si yo fuera una carga. Como si hubiera destruido a su hijo, cuando fue él quien se largó con otra mujer. Volviendo a la cena, llegué con mi hijo, llevé una ensalada de pasta que siempre le gustó a su familia. Todo parecía bien al principio. Los primos jugando, la comida servida, las risas. Nadie me preguntó nada más allá del típico, ¿cómo has estado? Y yo respondí lo básico. No tenía ganas de hablar mucho. Me senté en una esquina con mi plato, cuidando de que mi hijo estuviera bien y no molestara a nadie. Como siempre. Como si yo fuera una visita incómoda que solo está ahí por obligación. Después de la cena, la ex-suegra se paró a dar un discurso, como suele hacer. Agradecimientos, palabras bonitas sobre la familia, lo típico. Pero después de un rato, empezó a torcer el tema. Dijo algo como, hay que ser ejemplo para los niños, hay que enseñarles que uno no puede andar por la vida tomando malas decisiones y esperando que otros resuelvan los problemas. Sentí que algo se venía. Y sí. Mirándome directamente, soltó, especialmente las madres solteras que no supieron mantener a su familia unida, y ahora andan limpiando casas ajenas en vez de buscar algo digno. Lo dijo. Así, frente a todos, sin dudar, sin pestañear, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Yo me congelé. No sabía si reírme o levantarme y tirar el plato contra la pared. Me quedé ahí, paralizada. Nadie dijo nada. Ni uno solo de esos cobardes abrió la boca para defenderme. Ni el hermano de mi ex, que siempre me decía que yo era como una hermana. Ni su prima, con la que lloré por teléfono cuando su novio la dejó. Todos callados, bajaron la cabeza o se miraron entre ellos incómodos. Una tía se fue a la cocina fingiendo que tenía que recoger algo. Otro se puso a hablarle al niño como si nada estuviera pasando. Mi hijo me miró confundido. No entendía lo que pasaba, pero sabía que algo andaba mal. Le sonreí, le dije que todo estaba bien. Me levanté con calma, agarré nuestras cosas y nos fuimos. Nadie intentó detenernos. Cuando llegamos al auto, me encerré y lloré como no lloraba desde el día en que firmé los papeles del divorcio. Sentí una rabia tan honda que me ardía en el pecho. No por lo que dijo, porque ya sabía que pensaba eso, sino porque lo hizo frente a mi hijo. Porque lo dijo con ese tono, ese desprecio. Porque me hizo pasar vergüenza sabiendo que no tengo a nadie más aquí. Porque esa gente que me abrazaba en Navidad ahora me mira como si fuera una vergüenza. Y lo peor de todo es que me di cuenta de algo que no quería aceptar, nunca me aceptaron de verdad. Me aguantaron porque estaba con su hijo. Punto. El cariño era condicionado. Todo era falso. Desde que me separé, he trabajado como una mula para salir adelante. Me levanto a las 6 de la mañana todos los días para limpiar 3 casas diarias, a veces 4. Gano lo justo para pagar el alquiler, la comida, la escuela. No tengo lujos. No salgo. No tengo tiempo para mí. Y aún así, me parten la cara con desprecio porque no tengo un trabajo digno. Como si fuera fácil conseguir algo mejor. Como si tuviera tiempo de sobra para estudiar o buscar otra cosa mientras crío a un niño sola. Como si ser madre y trabajadora fuera poco. Eso fue lo que rompió todo. Después de esa noche, no dormí. No porque no lo intentara, sino porque no podía. Me acostaba y mi cabeza volvía a ese momento, una y otra vez. La cara de mi hijo mirándome con duda. Las risas incómodas apagándose. El silencio que siguió. Esa frase que me cortó como un cuchillo, limpiando casas ajenas en vez de buscar algo digno. Me levanté a las 4 de la madrugada y me puse a limpiar la cocina como si estuviera castigando al piso. Cada plato que fregaba me hacía pensar en todo lo que me tragué durante años con esa familia. Cada vez que fingí que no me dolía cómo me trataban. Cada vez que me llamaban una más pero en realidad pensaban que yo no era suficiente. Me dejé engañar porque necesitaba sentir que por fin tenía una familia normal. Que mi hijo iba a crecer rodeado de gente que lo quería. ¡Qué chiste! Ese día no trabajé. Llamé a mis clientas para reprogramar las limpiezas. Todas entendieron, menos una que me dijo que esperaba más compromiso profesional. Le dije que buscara otra señora de limpieza. Ya no estoy para tragarme mierda, ni siquiera por dinero. En la tarde, fui a buscar a mi hijo a la escuela. Cuando lo vi salir con su mochilita y su cara seria,
Me rompí por dentro. Nunca lo había visto así. Normalmente corre a abrazarme. Ese día, caminó lento, con la cabeza baja. Cuando se subió al carro, me dijo bajito, mamá, tú eres una fracasada. Me quedé helada. Sentí un vacío en el estómago. Le pregunté quién le había dicho eso, y me contestó, la abuela lo dijo anoche, eso es malo. Me eché a llorar ahí mismo, sin filtro. No supe cómo explicarle que no lo soy, pero que sí, que lo dicen como si fuera lo peor del mundo. Me estacioné, apagué el motor, y me volteé a hablarle de frente. Le dije que no importa lo que los demás piensen, que yo hago todo lo que puedo, que no tengo miedo de ensuciarme las manos para que él esté bien. Le dije que si eso me hace fracasada, entonces que me llamen así todo lo que quieran. Él me abrazó fuerte, pero yo sabía que algo ya se había roto, en su cabeza, en la mía, en todo esto. Esa misma noche, recibí un mensaje del ex. Me dijeron que armaste un show en casa de mi mamá, ¿qué pasó ahora? Como si yo hubiera sido la loca. Como si yo hubiera llegado a arruinar la paz familiar con mi mera existencia. Le respondí con una sola frase, pregúntale a tu mamá lo que dijo delante de tu hijo. No contestó más. 2 días después, su hermana me escribió. Me dijo que entendía por lo que pasé, que había sido incómodo para todos, pero también me soltó un tú sabes cómo es mi mamá, a veces dice cosas sin filtro, como si eso lo justificara. Como si fuera culpa mía por haberme ofendido. Le dejé claro que no iba a volver a meter a mi hijo en esa casa mientras su abuela pensara que yo no valgo nada. Si para ella soy basura, entonces mi hijo va a crecer sin escuchar esas porquerías disfrazadas de tradición familiar. Y aquí viene lo peor. El fin de semana, mi hijo tenía una presentación en la escuela. Una de esas cosas donde todos los padres graban con el celular y aplauden como locos. Yo llegué temprano, con mi mejor ropa, la única blusa decente que tengo sin manchas de cloro. Me senté en primera fila, lista para grabarlo. 5 minutos antes de que empiece, veo que entra la ex-suegra, con el ex, y con una señora que no conocía. Se sentaron 3 filas detrás de mí. Sentí su mirada en mi nuca todo el tiempo. Me dieron ganas de levantarme e irme, pero me quedé por mi hijo. Y cuando él salió, buscó mi cara. Me sonrió. Y supe que tenía que quedarme. Terminando la presentación, me acerqué a saludarlo, le di un beso en la frente, y vi que la ex-suegra venía hacia nosotros. Pensé que iba a disculparse. Ilusa, se agachó, abrazó a mi hijo, y le dijo, mi amor, qué orgullosa estoy de ti. Eres un niño especial, aunque a veces la gente a tu alrededor no te dé el ejemplo correcto. Ahí me quebré. Le dije que se alejara de nosotros. Ella se hizo la ofendida. ¿Vas a hacer esto aquí, delante de todos? Sí. Iba a hacerlo. Le dije que no la quiero cerca de mi hijo. Que no me importa si me llama rencorosa, resentida o lo que sea. Que si alguna vez vuelve a hablarme como lo hizo en esa cena, la voy a denunciar por acoso verbal. Mi ex solo se quedó mirando, sin decir nada. Ni un solo intento de mediar. Ni un solo gesto para frenar a su madre. La otra mujer que venía con ellos resultó ser la nueva novia de él. Me miró como si yo fuera una cucaracha. Después se fueron, como si no hubieran hecho nada. Esa noche, cuando llegamos a casa, mi hijo no quería cenar. Me dijo, mamá, ¿por qué la abuela te odia? Y ahí entendí que esto ya no es entre ella y yo. Esto es una guerra por la mente de mi hijo. Y no la pienso perder. A partir de esa tarde en la escuela, todo cambió. Antes me dolía lo que me hacían, pero ahora me dio miedo. Miedo real. Porque ya no era solo sobre mí. Están empezando a jugar con la cabeza de mi hijo, y eso sí que no lo permito. Yo puedo aguantar comentarios, desprecios, silencios, pero si mi hijo empieza a crecer sintiendo vergüenza de su madre por culpa de esa gente, no me importa quién sea, lo saco de su vida sin pensarlo. Esa misma noche me senté con él en el sofá. Puse la televisión, algo suave para que se relajara, pero ni lo mirábamos. Le pregunté si quería hablar, y me dijo que no, que estaba cansado. Pero vi en sus ojos que estaba cargando algo, que no entendía por qué su abuela me hablaba así, porque su papá no hacía nada, por qué ahora todo era tan tenso. Y no pude hacer nada más que abrazarlo y decirle, no importa lo que digan de mí. Lo que importa es cómo te trato yo a ti. Lo demás es puro ruido. No dormí esa noche tampoco. Me la pasé revisando cosas en internet sobre custodia, sobre derechos de abuelos, sobre cómo establecer límites legales. Por más exagerado que sonara en mi cabeza, ya no confiaba en nadie, ni en mi ex, ni en su familia. Sentía que algo se estaba gestando, como si estuvieran armando un plan para alejarme de mi hijo. Y con esa nueva mujer entrando en sus vidas, no me daba buena espina. Pasaron unos días sin noticias de ellos, casi una semana. Pensé que se habían calmado. Pero el lunes, al salir del trabajo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una captura de pantalla de una conversación. No tenía contexto.
Pero se veía a mi ex-suegra hablando con alguien, probablemente la hermana de mi ex, sobre mi inestabilidad y cómo mi hijo estaría mejor viviendo en un ambiente con más disciplina y valores cristianos. Decía que iba a hablar con un abogado amigo y que si yo seguía actuando de forma emocional, era probable que pudiera conseguir algo legal para tener más tiempo con el niño. Me ardió el pecho. Nunca he sido perfecta, pero he sido madre presente. No dejo a mi hijo con nadie. No tengo historial de nada que me impida tener la custodia. Pero ellos tienen dinero, contactos y muchas ganas de hacerme quedar como una madre incompetente. Fui directo a buscar asesoría legal gratuita al centro comunitario. Me senté con una mujer muy amable, le expliqué todo y ella fue clara: ellos no pueden hacer nada a menos que haya pruebas reales de negligencia o abuso. Pero si quieren guerra, hay que estar preparada. Me ayudó a redactar un documento donde establezco mis condiciones para cualquier interacción con la familia paterna. También empecé a documentar todo: mensajes, llamadas, fechas, lugares. Porque no me van a agarrar desprevenida. Una noche, unos días después, mi hijo me dice: mamá, papá me dijo que cuando sea más grande puedo vivir con él y su nueva novia. Me tragué el veneno en seco. Le pregunté si quería eso. Me dijo que no sabía. Que la novia de su papá le compró un juguete caro y que tiene una cama enorme en su casa. Ese hombre no ha sido consistente desde que se fue. Lo veo una vez cada 2 semanas, y a veces cancela sin avisar. Pero ahora, como se ha metido otra mujer, quiere jugar a la familia feliz. Decidí que era hora de hablar cara a cara con él. Le mandé un mensaje. Le dije que necesitaba verlo sin el niño. Accedió. Nos encontramos en una cafetería a mitad de camino entre su casa y la mía. Llegó con esa sonrisa de siempre, esa cara de tipo que cree que está por encima de todos. No me anduve con rodeos. Le dije que ya sabía lo que estaba diciendo su madre. Le dije que si él o su familia intentaban mover un solo dedo para sacarme a mi hijo, yo iba a pelear con todo lo que tengo. Le recordé su historial: infidelidad, abandono, incumplimiento de visitas. Le dije que tengo todo registrado, que si quieren guerra legal, la van a perder. Y que más les vale dejar de manipular al niño con promesas que no pueden sostener. Se hizo el ofendido. Dijo que yo estaba paranoica. Que su mamá a veces exagera, pero que nunca harían algo tan bajo. Entonces, ¿por qué mi hijo me está diciendo que puede vivir contigo y tu novia cuando sea más grande? Le solté. Se quedó callado. Luego dijo, con tono altanero: yo tengo derecho también. No puedes criar a mi hijo como si fuera solo tuyo. Le dije que no era cuestión de derechos, era cuestión de estar presente, de cumplir, de no usarlo como peón emocional. Le dejé claro que no tengo ningún problema con que él vea a su hijo, pero que ni se les ocurriera usarlo para hacerme daño, porque entonces no iba a ser una mamá buena onda, iba a ser una leona. Me fui de esa reunión con los dientes apretados, pero con la cabeza en alto. Esa misma noche, recibí un mensaje de voz de su mamá. Estaba llorando, diciendo que yo la había traicionado, que después de todo lo que hizo por mí, no podía creer que le negara a su nieto, que solo quería verlo, que yo era una egoísta por ponerle límite. No contesté. Ya no contesto. Porque esto ya no es una disputa de opiniones. Esto es una guerra de territorios emocionales. Y lo que no saben es que, por primera vez en años, estoy dispuesta a pelear. Lo que pasó la semana siguiente fue como una confirmación de que no estaba siendo paranoica. No estaba exagerando. Ellos de verdad estaban tramando algo. Todo empezó con una visita inesperada. Era un jueves a eso de las 5:30 de la tarde. Yo había terminado mi última casa del día, agotada, sucia, con olor a cloro y los pies hinchados. Estaba esperando a que mi hijo bajara del bus escolar, y en eso veo estacionarse un auto blanco frente a mi edificio. No era de nadie que conociera. Se bajaron 3 personas, la ex-suegra, el ex-suegro, y una mujer rubia de traje, como una abogada sacada de una serie de televisión. Mi corazón se aceleró. Mi hijo bajó del bus justo en ese momento y salió corriendo hacia mí. Lo abracé fuerte, como si eso pudiera protegernos de lo que venía. La ex-suegra empezó a caminar hacia nosotros con esa cara falsa, esa sonrisa apretada. La detuve con la mirada. No quiero hablar, y menos frente a él, le dije. Ella miró a la mujer del traje, y la abogada fue la que habló. Solo queremos informarle que la señora está explorando sus opciones legales para establecer derechos de visita más estructurados con su nieto. Ahí supe que no era solo una amenaza. Estaban intentando meterse por lo legal. No soy abogada, pero tampoco soy estúpida. Me defendí como pude. ¿Usted sabe cuántas veces esa señora ha visto a mi hijo en el último año? 2. ¿Sabe cuántas veces ha llamado para saber cómo está? Ninguna. ¿Y viene a hablarme de derechos? Primero que se acuerde del nombre de su nieto. No respondieron. Solo me entregaron una hoja, algo informal, como una notificación de que estaban evaluando opciones, nada oficial. Pero suficiente para inquietarme. Me metí con mi hijo al departamento. Cerré la puerta con llave. Me temblaban las manos. Él me preguntó quién era la señora de traje.
Le dije que alguien que quería hablar con mamá sobre cosas aburridas. No supe qué más decirle. Esa noche no pude más. Llamé a mi hermana, la única que me queda en mi familia, vive en Texas, y le conté todo. Me ofreció ayuda. Me dijo que si necesitaba mudarme allá, que ella me recibía. Me dijo que tenía contactos con una organización que ayuda a mujeres solas en procesos legales. Le agradecí, pero le dije que por ahora no podía huir, porque eso era lo que querían, que me sintiera acorralada, que huyera, que cediera. No iba a darles ese gusto. Al día siguiente, llevé la hoja que me dieron a la oficina legal comunitaria. La misma abogada con la que hablé antes me atendió. Leyó el papel, se rió y me dijo, esto no tiene peso legal. No pueden hacer nada sin iniciar una petición formal en la corte. Esto es solo para asustarte. Me ayudó a redactar una carta para responder oficialmente, dejando claro que cualquier intento de contacto se tiene que hacer a través de un abogado, y que no consentiré visitas no supervisadas sin acuerdo previo. Le di el documento para que lo enviara ella directamente. Me sentí un poco más fuerte, pero la paz no duró. 3 días después, mi hijo me dijo algo que me terminó de romper por dentro. Estábamos haciendo tarea juntos y de la nada me suelta. La novia de papá me dijo que si tú no dejas que vea a la abuela, te van a quitar. No supe cómo reaccionar. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que hay adultos que usan amenazas para manipular? Le pregunté si eso le asustaba. Me dijo que sí, que no quería que me quitaran. Esa noche le mandé un mensaje a Alex. Le dije que si su pareja volvía a hablarle a mi hijo de quitarme, iba a denunciarlo. Le recordé que un niño no es un campo de batalla. No respondió. Al día siguiente me bloqueó de WhatsApp. Perfecto. Ahí supe que ya no había retorno. Fui a la escuela de mi hijo y pedí una reunión con la orientadora. Le expliqué la situación. Le pedí que pusieran una nota en el archivo, ninguna persona fuera de mi lista de autorizados puede buscar al niño. Ni el padre sin previo aviso. Ni los abuelos. Nadie. Me dijo que entendía. Que eso pasaba más seguido de lo que uno cree. Me sentí un poco menos sola. Después de eso, decidí hacer algo más drástico. Cambié de número. Cerré todas mis redes. Solo mis clientes y personas de confianza tienen ahora mi contacto. Me puse en modo trinchera. Porque sabía que algo más iba a pasar. Y pasó. Un viernes, saliendo del trabajo, encontré un sobre pegado en la puerta de mi edificio. No tenía remitente. Adentro había una copia impresa de un post en Facebook. Una publicación hecha por la nueva novia del ex, diciendo algo como, algunos niños merecen crecer en una casa con valores, no con mujeres que limpian por horas para volver a un departamento sin futuro. Tenía cientos de comentarios, gente apoyándola. Otros preguntando si hablaba de mí. Varias personas que conozco comentando sin saber que hablaban de mi vida. El veneno ya estaba circulando. Sentí náuseas, porque no solo me estaban atacando como madre, ahora me atacaban como mujer, como trabajadora, como ser humano. Y lo que vino después, ya no lo vi venir. Pensé que ya había tocado fondo. Pensé que después de ese sobre, de esa publicación pública tratando de humillarme, ya no podían hacer más daño. Me equivoqué. Porque lo siguiente que hicieron fue meter a mi hijo en el medio de una manera que ya no puedo perdonar. Una semana después de la publicación, que por cierto, sigue circulando por ahí, y hasta algunas de mis clientas la vieron, recibo una llamada del colegio. Me dijeron que había un incidente con mi hijo. El tono de la secretaria era serio, pero medido. Me pedían que fuera al colegio lo antes posible. Cuando llegué, me estaban esperando la orientadora, la maestra, y una mujer que no conocía, con un gafete que decía asistente social escolar del condado. Ya sabía que no era bueno. Mi hijo estaba en una salita al fondo, jugando con bloques, pero tenía la cara roja y los ojos hinchados. Había llorado. La orientadora me dijo que, durante una actividad en clase, mi hijo había dicho que vivía con su mamá en un lugar donde hay bichos y que a veces no hay mucha comida pero no pasa nada. Lo dijo sin intención de alarma, como un niño que habla de lo cotidiano. Pero ya sabes cómo funciona esto. En cuanto un niño dice algo así, suena la alerta. Lo entrevistaron. Le preguntaron si yo lo alimentaba bien, si tenía cama, si alguien lo lastimaba. Él dijo que todo estaba bien, pero que a veces se preocupaba por mí. Que trabajo mucho y siempre estoy cansada. La asistente social fue educada, pero sentí el juicio en su voz. Me preguntó si podía visitar mi casa para hacer una inspección rutinaria. Le dije que sí, que no tenía nada que esconder. Pero igual me temblaban las manos. Pasaron 2 días. 2 días donde no pude dormir. No por culpa. No he hecho nada malo. Pero el simple hecho de que alguien pueda interpretar cualquier cosa como negligencia, me dejó en un estado de ansiedad que no te puedo explicar. Todo lo que he hecho por mi hijo, todo el esfuerzo, y aún así tengo que defenderme como si fuera una amenaza para él. La visita fue corta. La señora tomó nota de todo. Vio que el lugar estaba limpio, aunque humilde, que tenía una nevera con comida, una cama para el niño, útiles escolares, juguetes. Al final, me dijo que no veía ninguna razón para alarmarse,
pero que tenía que hacer seguimiento porque había una denuncia anónima. Ahí supe. No me lo dijo, pero lo supe. Alguien llamó. Y no hay que ser genio para saber quién fue. Mi ex suegra. Tal vez la nueva novia. Tal vez en conjunto. Da igual. Usaron el sistema para intentar pintarme como una madre incapaz. Para ver si me asustaban. Para ver si podían ganar algo. Pero lo que no sabían es que lo único que hicieron fue encender un fuego en mí que no se va a apagar. Fui directo a la oficina de asistencia legal y conté todo. Llevé la publicación impresa. Llevé el sobre. Llevé los nombres de las personas que están cerca del ex y su familia. Me dijeron que era difícil probar que la denuncia fue de ellos, pero que se puede dejar constancia en el expediente de que existe un patrón de acoso y manipulación por parte de la familia paterna. Me ayudaron a redactar una solicitud formal para modificar el acuerdo de visitas. Quiero que las visitas sean supervisadas o suspendidas, hasta que se evalúe el impacto emocional en mí, porque eso es lo que importa. Ya no se trata de mí. Mi hijo tiene miedo, ya no duerme bien. Me pregunta todo el tiempo si me van a llevar. Si él va a tener que irse con otra familia. Tiene pesadillas. Se hace preguntas que un niño no debería hacerse. Y todo por culpa de adultos que no saben aceptar que ya no tienen poder sobre mí. Hablé con su pediatra. Me refirió a una terapeuta infantil. Ya empezamos el proceso. Es lento, pero me dijo que hice bien en actuar rápido. Que este tipo de estrés puede dejar marcas si no se trabaja. Mientras tanto, el ex sigue como si nada. Subiendo fotos con su nueva pareja. Diciendo en redes que los niños necesitan una figura estable en casa. Usando frases de padre modelo cuando no sabe ni el horario de clases de su hijo. Una amiga del trabajo me dijo que lo vio con la novia en una iglesia, dándose baños de fe con la familia de él. Como si fueran los buenos de esta historia. Como si estuvieran rescatando al niño de una bruja. Me dio rabia. Claro que sí. Pero no me sorprendió. Lo que sí me partió fue lo que pasó anoche. Estaba dándole de cenar a mi hijo, y me pidió que lo ayudara a escribir algo para la escuela. Una redacción. El tema era mi persona favorita. Pensé que iba a escribir sobre algún personaje de televisión, como hace siempre, pero me miró y me dijo, mamá, quiero escribir sobre ti, pero no sé si está bien, porque la abuela dice que tú no haces nada importante. Tuve que irme al baño a llorar en silencio. Volví, me senté con él, y le dije, escribe lo que sientes, no lo que te digan los demás. Lo escribió. Palabra por palabra. Mi mamá es mi persona favorita porque me cuida. Limpia casas de otras personas para que podamos tener comida y cama. Me da besos aunque esté cansada. A veces está triste pero me sigue sonriendo. Mi mamá es fuerte y yo quiero ser como ella cuando sea grande. Lo imprimí. Lo guardé. No solo para la escuela. Lo guardé para mí. Porque cuando esta guerra termine, y te juro que va a terminar, ese papel va a ser la prueba de que todo valió la pena. No sé cómo explicar lo que sentí esa mañana cuando desperté y encontré la nota en mi parabrisas. Ni siquiera sé por qué me sorprendió. Supongo que todavía hay una parte de mí que quiere creer que la gente tiene límite, que hay una línea que, por decencia mínima, no se cruza. Pero no. Para esta gente, no hay fondo. La noche anterior había trabajado hasta tarde. Una clienta nueva que necesitaba limpieza profunda en su casa antes de que llegaran sus suegros de otro estado. Me pagó bien, sí, pero terminé rendida. Llegué, estacioné el auto, subí al departamento con mi hijo dormido en los brazos. No noté nada raro. Pero esa mañana, cuando bajé con él para llevarlo a la escuela, vi el papel doblado bajo el limpiaparabrisas. Al principio pensé que era una multa o publicidad de iglesia. No. Era una carta escrita a mano, con una letra que reconocí al instante. Era la letra de la ex suegra. No decía mucho, pero bastó. Te advertí. No estás hecha para criar a un niño. Estás sola, desorientada, inestable. Cuando menos lo esperes, te lo van a quitar. Dios no bendice a mujeres como tú. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. No solo por lo que decía, sino porque ahora se estaban acercando físicamente, a mi casa, a mi auto. Ya no era indirectas en redes ni comentarios en la escuela. Era una amenaza directa, y no me iban a agarrar con las manos vacías esta vez. Subí corriendo con el papel, le tomé fotos, y me fui directo a la estación de policía a hacer la denuncia. Ya tenía el archivo con todos los incidentes anteriores. Me senté con una oficial que tomó mi declaración, hizo copias, y me ayudó a presentar una solicitud para una orden de restricción preventiva. También me indicó que pidiera cámaras de vigilancia en la entrada de mi edificio, cosa que ya estaba pensando hacer. Le escribí al administrador del edificio. Al principio se hizo el tonto, que eso costaba mucho, que había que ver. Le dije que si algo le pasaba a mi hijo por no tener seguridad básica, iba a demandar. A las 2 horas me respondió que iban a poner cámaras la semana siguiente. Después de la denuncia, fui al trabajo como pude. Pasé el día con el estómago hecho un nudo. Cada vez que escuchaba una puerta, un ruido en la calle, pensaba que iban a aparecer, que iban a hacer algo peor. La ansiedad me estaba comiendo viva.
Ese fin de semana, decidí cambiar todas mis cerraduras. Llamé a un cerrajero, gasté lo que no tenía, pero dormí mejor esa noche. También empecé a buscar departamentos nuevos. No porque me quiera ir corriendo, sino porque ya no me siento segura en este lugar. Mi hijo, por su parte, empezó a tener pesadillas más seguido. Se despierta gritando. Me abraza y no me suelta. Le digo que todo está bien, que nadie nos va a hacer daño, pero siento que no me cree del todo, porque él también está notando que todo se está desmoronando. Y en medio de todo eso, apareció mi ex, como si nada. Tocó la puerta un martes por la noche. No había avisado, no me había escrito, simplemente apareció. Cuando abrí, lo primero que hizo fue mirarme como si fuera una extraña. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le dije que no tenía nada que hablar, pero me pidió 5 minutos. Estaba solo. Lo dejé pasar. Entró, se sentó en el sofá, miró el lugar como si no hubiera vivido aquí, como si le diera lástima. Le ofrecí agua, dijo que no. Luego soltó lo que vino a decir. Mi mamá está mal. Está obsesionada. No sabía que había llegado a este punto. Lo miré sin decir nada. No fue idea mía lo de la denuncia. Yo no estuve de acuerdo. Fue de ella y se detuvo un segundo, de mi novia. Creen que pueden criar mejor a nuestro hijo. ¿Y tú qué crees? Le pregunté. Se quedó callado. Mira, si estás acá a pedir perdón, no lo necesito. Y si venís a decirme que vas a ponerle un freno a tu madre, te digo desde ya que llegaste tarde. Ya metió demasiado veneno en la cabeza de tu hijo. Ya me humilló frente a él. Ya trató de dejarme como loca, pobre y sola. Y vos no hiciste nada. Te quedaste callado. Como siempre. Bajó la cabeza. Me dijo que no había sabido manejarlo. Que todo lo que estaba pasando se le fue de las manos. Que se sentía abrumado. No le respondí. Entonces soltó otra bomba. Voy a pedir la custodia compartida. Ahí me puse de pie. ¿Custodia compartida? ¿Ahora? ¿Después de 2 años desaparecido a medias? ¿Después de todo lo que dejaron que tu mamá hiciera? ¿Después de tratar de usar a mi hijo como bandera para mostrarle al mundo que tu novia es mejor madre que yo? Me miró como si no entendiera por qué estaba enojada. Es mi hijo también, dijo, como si con eso bastara. Sí. Legalmente, biológicamente, pero no emocionalmente. No sabes nada de él. Ni sus miedos, ni sus rutinas, ni qué dibuja en la escuela. No sabes lo que tuvo que vivir por culpa de todo esto. Me miró en silencio. Se levantó. Me dijo que era su derecho y que lo iba a hacer igual. Le abrí la puerta. Pero esta vez, no estoy sola. Cerré. Y lloré. Pero ya no fue de miedo, fue de rabia. Esa noche me quedé escribiendo todo en un documento. Todas las veces que se ausentó. Todos los mensajes que nunca respondió. Todos los insultos. Los días exactos. Los nombres de testigos. Voy a pelear. Porque si quieren meterse con mi hijo, me van a tener que sacar con las uñas. Y todavía no saben lo que soy capaz de hacer por él. Después de esa noche, ya no esperé más. Fui al juzgado del condado y presenté la solicitud formal para modificar el acuerdo de visitas. Lo hice yo primero, antes de que él lo hiciera. Porque no iba a esperar a que viniera a sacarme lo poco que tenía. No iba a quedarme sentada viendo cómo él, su madre y su novia armaban una historia donde yo era la loca, la irresponsable, la pobre mujer rota que no podía cuidar ni de sí misma. Llevé todo. Mensajes impresos. Capturas de publicaciones. La carta del parabrisas. La declaración policial. El informe del asistente social que vino a casa y no encontró nada. Y, sobre todo, las palabras de mi hijo. Las que había escrito para su tarea. Las que me había dicho en voz baja, con miedo. Todo eso lo llevé. Cada prueba. Cada herida convertida en defensa. Mi abogada, la misma de asistencia gratuita, que ahora se había vuelto más como una aliada, me dijo que era un buen caso. No perfecto, pero sólido. Que con eso se podía pedir que las visitas del padre quedaran suspendidas temporalmente o bajo supervisión. Que nadie iba a sacar a mi hijo de mi lado. Que lo que estaban haciendo era violencia emocional. Que eso también cuenta. Me sentí por primera vez como si estuviera haciendo algo más que resistir. Como si estuviera avanzando. Pero no duró mucho. El día que mi hijo tenía cita con la terapeuta, me llamó mi vecina. Esa señora que casi nunca hablo con, pero que siempre está en la ventana. Me dice que una señora mayor y otra rubia estaban en la puerta del edificio, preguntando por mí. Que decían que iban a llevar al niño a ver a su padre. Que venían a resolver el asunto por las buenas. Le agradecí por avisarme. Me fui directo a la estación de policía otra vez. Ya no iba a jugar más a la tolerancia. Esa fue la gota. Con la denuncia previa, más esta, aceptaron incluir a la madre de mi ex en la orden de restricción. Fue un proceso largo, pero esa misma semana firmé los papeles. La abogada me dijo que mientras se evalúa todo, podía solicitar que nadie fuera de mi círculo autorizado se acercara a mi hijo, ni siquiera en su escuela, ni en su casa. Y eso hicimos. Mandé cartas al colegio, al pediatra, al centro comunitario.
Todo por escrito. Que la madre del padre no podía recogerlo, visitarlo ni estar sola con él bajo ninguna circunstancia. Si aparecía, debía llamarse a la policía. Ese fue el punto en el que mi ex explotó. Me mandó un correo larguísimo, porque como ya lo había bloqueado de todos lados, tuvo que ir por ese camino. Lo leí con calma. Decía que yo era una exagerada. Que estaba llenando a nuestro hijo de miedo y desconfianza. Que su madre solo quería ayudar. Que yo era una egoísta que no sabía compartir, que solo quería lastimar a todos porque estaba dolida. No le respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no iba a gastar más energía en explicarle lo obvio. A esa altura ya no era ignorancia, era maldad pasiva. Cobardía disfrazada de preocupación. Y como para no quedarse atrás, su novia también se hizo presente. Ese mismo día, otra clienta me manda un mensaje con un enlace. Era una publicación en Facebook. Un texto larguísimo, claramente dirigido a mí, aunque sin decir mi nombre, diciendo cosas como: hay mujeres que prefieren ver a sus hijos sin padre con tal de no soltar el control, los hijos no son propiedad y hay personas que están tan rotas que piensan que amar es controlar. Y abajo, los comentarios, gente que no me conoce, opinando, que pobre el padre, que lo dejan sin ver al hijo, que ojalá se lo quiten, porque esas madres locas terminan criando niños con traumas. Tuve que respirar hondo, porque lo que más me dolió no fue lo que decían de mí, fue pensar que mi hijo, algún día, podría leer eso. Y por eso tomé la decisión que venía evitando. Voy a mudarme. Sí. Aunque sea difícil. Aunque me duela sacar a mi hijo de su escuela, alejarme de mis pocas clientas fieles. Aunque tenga que empezar de cero. Me voy. Ya encontré un lugar en otro condado. Un departamento chico, pero en una zona tranquila. Y lo mejor, nadie nos conoce ahí. Mi hermana me va a ayudar con la mudanza. Vamos a vender algunas cosas, dejar lo que no necesitamos. Ya hablé con la abogada, que me dijo cómo avisar a la corte y qué documentos presentar para que no digan que estoy fugándome. Todo va a ser legal. La semana que viene nos vamos. Ya lo hablé con mi hijo. Le expliqué que vamos a tener un nuevo hogar, más tranquilo, más bonito, que va a tener una nueva escuela, que vamos a estar bien. Me abrazó fuerte y me dijo: ¿ahí no me van a decir que tú eres mala? Le prometí que no. Y esa promesa la pienso cumplir. Nos mudamos un martes nublado. No llovía, pero el cielo estaba tan gris como yo me sentía por dentro. No era tristeza. Era ese tipo de agotamiento que se acumula con los años, como si cada caja que cargábamos al auto también arrastrara un pedazo de lo que fuimos. Me despedí del departamento como se despide uno de un campo de batalla, con alivio, pero sin nostalgia. Mi hijo lo vivió mejor de lo que imaginé. Le dije que era nuestra aventura secreta, que nadie más sabía a dónde íbamos y que íbamos a empezar de cero, como los superhéroes cuando cambian de ciudad. Le encantó la idea. Lo vi sonreír como hacía tiempo no lo veía. Solo por eso, valió la pena todo. Llegamos al nuevo condado, a una zona tranquila al norte de Florida. El departamento es más pequeño, sí. Pero está limpio, bien iluminado, y tiene un parque cerca. Empezó en su nueva escuela una semana después. Le costó un poco, como era de esperarse. Lloró los primeros 2 días, pero después conoció a un chico que también venía de otro estado, y eso lo ayudó. Ahora ya llega hablando de juegos, maestras nuevas, cosas que aprendió. Lo estoy viendo volver a ser niño. Y eso es todo lo que quiero. De mi ex y su familia, no he vuelto a saber nada directamente. Solo me enteré, por una excompañera del trabajo anterior, que la novia del ex hizo otra publicación, diciendo que algunas personas prefieren huir antes que enfrentar sus errores. No la contesté. No vale la pena. Ahora sé que esa gente necesita inventarse un monstruo para sentirse los héroes de la historia. Y si tengo que ser la villana en su cuento para proteger a mi hijo, que así sea. La orden de restricción se mantiene. Mi abogada presentó el cambio de jurisdicción y ahora estamos esperando la audiencia para redefinir las visitas. La idea es que, si quieren ver a mi hijo, se haga bajo supervisión de un tercero en un centro autorizado. Dudo que acepten. Y si no lo hacen, no lo ven. Punto. Mi hijo está yendo a terapia una vez por semana. Al principio no hablaba mucho, pero la terapeuta me dijo que eso es normal. Que de a poco va sacando lo que tiene adentro. Me pidió que lo mantenga en un entorno predecible, que no le hable mal de su padre, que lo deje sentir sin presionarlo. Eso hago. Aunque a veces me arda por dentro tener que callarme. Me muerdo la lengua cada vez que él me pregunta por qué su papá ya no llama. Pero lo que más me costó aceptar fue esto: ya no va a haber un cierre perfecto. No va a haber disculpas sinceras. No va a haber un momento donde esa familia diga: te tratamos mal, lo sentimos. No va a haber redención. Solo va a haber distancia, silencio, borrar sus números, no mirar atrás. Y eso tiene que alcanzarme. Hace unos días, me senté a escribirle una carta a mi hijo. No para dársela ahora, sino para cuando sea más grande. Una carta donde le cuento todo. Cómo fueron las cosas, sin dramatismo ni odio. Solo la verdad.
Porque cuando tenga la edad para entender, quiero que sepa que nadie lo abandonó, que yo peleé por él todos los días, que hubo gente que intentó usarlo como arma, pero que nunca lo permití. También le escribí esto: nunca tengas vergüenza de quién soy. Limpio casas, sí. Pero nunca dejé de ser tu madre, tu refugio, tu ejemplo. No por lo que hago, sino por lo que elijo no permitir. Y no permití que te rompieran. Ahora trabajo con una familia que me trata con respeto. Me pagan bien, incluso me ofrecieron cuidar a los niños también algunas tardes. Estoy juntando para volver a estudiar. No sé qué todavía. Algo que me permita avanzar. No para impresionar a nadie, sino para demostrarme que aún puedo más.